buenas noches y otro día más, ya saben, estamos aquí con ustedes para compartir el fin de semana. Yo me dedico a ustedes al fin de semana, el viernes, que no me salía, el viernes por la noche estamos con el magazine y el sábado estamos aquí nuevamente con esta línea abierta para todos ustedes, en la que vamos a hablar, bueno, de todo lo que en esta semana tenemos en Benalmádena, que son muchas cosas después de que ha llegado el alcalde, que como le decíamos la semana pasada, se iba a Londres, ya ha venido sano y salvo, no se ha contagiado de nada ni nada y está aquí para contarnos todo lo que acontece en esta semana en Benalmádena. Alcalde Víctor Navas, muy buenas noches. Buenas noches, Ana, ¿qué tal? ¿Qué tal el viaje a Londres? Bien, la verdad que bastante estresante porque no hemos parado, ¿no? Y además era, como bien has dicho, era difícil que nos contagiásemos porque, bueno, entre pruebas PCR, entre las precauciones que ya la propia delegación de Benalmádena nos tomábamos, ¿no? Porque es verdad que no hemos dejado de usar la mascarilla, ¿eh? Ni al aire libre ni en espacios cerrados, a pesar de que en Londres no hay obligación de usar esa mascarilla, ¿no? Pues a pesar de ello nosotros la hemos usado y nos hicimos nuestra prueba PCR y muy tratamos de mantener siempre el distanciamiento social porque además es hoy por hoy una de las ciudades donde más está subiendo la tasa de incidencia, ¿no? Ya no existe la presión sanitaria que existía hace unos meses, ¿no? Que además corría riesgo de colapsar lo que la atención hospitalaria, ¿no? O las UCI, ¿no? Ya eso no existe, pero sí es verdad que hay una alta incidencia, ¿no? Y que precisamente las personas que siguen sin vacunar son los potenciales, pacientes futuros de la enfermedad, ¿no? Y muchos de ellos pueden acabar en la UCI si no terminan finalmente vacunándose, ¿no? Pero me hacía gracia porque, al igual que China, y así lo explicó el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, al igual que China, pues tiene cerrado su espacio e impide viajar a los turistas hasta que no consiga una tasa de incidencia de nivel cero, ¿no? Londres es todo lo contrario, tiene abiertas sus puertas y tiene una tasa por encima de los 500 y permite salir a la gente. Y alguien hizo una broma, ¿no? Y decía, hombre, ni tanto ni tampoco, ¿no? Lo que tenemos en España es lo ideal, ¿no? Y precisamente esa fue una de las premisas o una de las potencialidades que se vendió en la World Travel, ¿no? Que España es un país seguro, ¿no? De hecho, hace unos días, en un artículo sanitario, se hablaba de que era el país más seguro de la Unión Europea para viajar en plena pandemia, ¿no? Porque nuestras tasas de incidencia estaban bastante por debajo de los 500 contagiados por cada 100.000 habitantes y porque no había aviso, además había la población vacunada ya a un nivel bastante alto, ¿no? Y no había avisos de una quinta ola, ¿no? Con lo cual era un lugar apropiado para viajar y seguro, ¿no? Y eso se vendió allí en la World Travel y de eso hicimos gala, ¿no? Luego es verdad que este año la World Travel no ha tenido el éxito de anteriores ediciones. Había un dato muy significativo y es que en ocasiones anteriores eran 185 los países que mostraban sus stands precisamente en esa feria para tratar de a través de su oferta captar esa demanda, ¿no? Este año eran solo 62 países, ¿no? Con lo cual es una tercera parte de lo que suele haber habitualmente, ¿no? Se notaba bastante en el ambiente, ¿no? Luego había muchos espacios virtuales donde los turoperadores, donde los mercados emisores y receptores se reunían a través de videoconferencias, pero había un dato que era evidente, ¿no? España es el país, el mayor receptor de turistas británicos, ¿no? Y dentro de España están las Baleares, que es donde van en masa los turistas británicos, y Andalucía, que es la segunda comunidad autónoma, ¿no? Donde acuden los turistas británicos, ¿no? Y dentro de Andalucía, Málaga es donde más vienen, la provincia de Málaga, ¿no? Con lo cual entendíamos que ayuntamientos como el de Benalmádena, como el de Marbella, que también estaba con su alcaldesa a la cabeza, como el de Mijas, que estaba su alcalde a la cabeza, Málaga o Torremolinos, teníamos que estar allí, precisamente porque somos uno de los mercados receptores de turismo británico más importantes que tienen, ¿no? Entonces había que ir, ocupar espacio, había que ofrecer nuestra oferta, ofrecer precisamente esa seguridad real que tenemos y poner en valor pues nuestras potencialidades, nuestra temperatura, nuestro clima, nuestra infraestructura, nuestra cercanía y nuestra seguridad, pues para que el turista británico vuelva a mirar a la Costa del Sol como un destino de referencia, ¿no? Allí hemos visto en las imágenes que han estado pues los representantes andaluces, lógicamente el presidente de la Junta de Andalucía, hemos visto alguna foto. ¿Pudo hablar el alcalde algo con Juanma Moreno? Pudo hablar con todos. Con todo, había menos gente, estaba mejor. Claro, al haber menos gente, las relaciones personales, porque ya conocen, ¿no? Al presidente, incluso al ministro
ministra de Turismo, a la cual tenemos cierta relación, ya nos conocemos. En una ocasión normal sería mucho más difícil entablar una conversación con ellos porque, bueno, habría mucha más gente, claro, tendrían que ir mucho más deprisa, ¿no? Sería más difícil atender a todo el mundo, ¿no? Pero en esta ocasión es verdad que estaba el ambiente más relajado y distendido a la hora de poder hablar con todos los cargos públicos, ¿no? Y pude hablar con el presidente de la Junta, con el alcalde de Málaga, con el vicepresidente de la Junta. Esto, perdona, alcalde, algo le entregó una placa que hemos visto ahí en la fotografía. Yo he visto algo de Benalmádena. Aquí estoy con la ministra de Turismo. Espera, que nos la va a buscar. Ahí vale, está, ahí bueno, está. Esto es un libro sobre turismo que hemos editado hace escasamente un par de semanas, se lo hemos regalado, que versa sobre Benalmádena. Además tiene imágenes de la Benalmádena actual. Ahora estamos tratando de potenciar dentro de nuestro destino turístico un sello gastronómico, porque en Benalmádena hay grandes restaurantes y comercios de restauración, y creo que había que poner en valor eso precisamente de alguna forma. Y una forma de poner en valor ha sido precisamente pues recopilar los 10 mejores establecimientos con fotografías, contando un poco su historia, e incluirlo en un libro que hable sobre el turismo y sobre qué visitar y qué hacer en Benalmádena, ¿no? El libro que tenemos más parecido a este data de hace 15 años, que se hizo estando de alcalde Enrique Bolín, ¿no? Había que actualizarlo un poco. Había que actualizarlo, y sobre todo porque las imágenes que aparecen en aquel libro nada tienen que ver con la realidad actual, ¿no? Y hay otra Benalmádena totalmente. Se trata de un libro que debe de servir de guía para el turista, ¿no? Que lo van a poder encontrar los turistas y visitantes en la oficina de turismo, que además nos sirve a la institución como regalo protocolario, ¿no? Y de las primeras ediciones, o sea, de las primeras unidades que hemos estado repartiendo, quise entregarle esta precisamente al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ¿no? Y se la entregué por varias razones. Primero, porque creo que el presidente de la Junta de Andalucía tiene que conocer Andalucía en su conjunto, y que tiene que venir a Benalmádena. No puede visitar solo los municipios donde gobierna alguien de su mismo color político. Lo hemos invitado entonces, ¿no? Lo hemos invitado para que venga a Benalmádena. Y además le recordé que seguimos teniendo un problema con Tivoli World, ¿no? Y que él no puede permanecer al margen ni ser ajeno, ¿no? Aunque él me volvió a dirigir al vicepresidente de la Junta, a Juan Marín, que además es el consejero de turismo, y le hablé con él, pero tuve la oportunidad de poder tratar esos asuntos, ¿no? Y además fue muy gracioso porque luego se alojaba en el mismo hotel que nos alojábamos nosotros, y además en la misma planta, con lo cual coincidí más de una vez con él en el ascensor, ¿no? Pero bueno, sí, tuvimos la oportunidad de hablar y de conversar, y sobre todo en un ambiente distendido, ¿no? Y además poder vender la Andalucía y nosotros Benalmádena pues la mejor opción para el turismo británico, ¿no? ¿Y con la ministra también tuvimos...? Con la ministra también. De hecho, la ministra la veré este fin de semana, que viene precisamente, creo que al Congreso Regional del PSOE. Y bueno, ya con la ministra me une una relación, no voy a decir de amistad, porque no nos vemos todos los días, nos vemos de cuando en cuando, ¿no? Pero sí es verdad que coincidimos en Feria de Turismo. De hecho, ya estuvo en Benalmádena en varias ocasiones, y luego, precisamente antes de verla en la World Travel, la vi en Fitur, y la vi además que estuvo el 40 aniversario de la FED, ¿no? Con lo cual estos días hemos tenido oportunidad de hablar bastante con ella, ¿no? Y bueno, sí, siempre me une una relación, como he dicho, de cercanía. Y bueno, hablamos sobre las cifras de turismo, hablamos sobre cómo potenciar nuestros destinos, y lo más importante, hablé con ella de los planes de sostenibilidad turística, ¿no? De esos fondos de recuperación y resiliencia que ha puesto en marcha el Gobierno del Estado, que vienen de la Unión Europea, y para que esos fondos lleguen a los municipios precisamente que más presión turística soportamos, porque para eso están ideados esos planes estratégicos, ¿no? Los planes de sostenibilidad turística son planes estratégicos para los municipios que soportan mucha presión turística, y Benalmádena la soporta y la ha soportado. De hecho, gran parte del desarrollo insostenible que tenemos en la ciudad es gracias a esa prisa por construir y consecuencia de esa presión turística, ¿no? Así que tuvimos la oportunidad de hablar con la ministra y de poner en valor el trabajo que se ha hecho desde el Ayuntamiento de Benalmádena, pues para que se nos tenga en cuenta, ¿no? A la hora de que esos fondos recalen en la ciudad, ¿no? Después de algunas reuniones que yo sé que también ha mantenido con turoperadores, bueno, con allí la expedición que ha ido de Benalmádena, ¿qué percepción trae el alcalde de cómo está la situación después de estar en la World Travel Market? Bueno, yo traigo una percepción bastante positiva, ¿no? Si bien es cierto que la mayoría de operadores que allí nos encontrábamos, ¿no?, estábamos un poco apesadumbrados de ver el poco ambiente que había en la feria con respecto a otros años, sí tengo que decir que lo que se hizo, el negocio que se llevó a cabo allí,
ha funcionado o va a funcionar, ¿no? Y que necesitamos quizás, de hecho ya está funcionando este mes de otoño, ¿no? En las reservas lo estamos viendo, ¿no? El mes de octubre ha sido un mes que ningún hotelero esperaba, ¿no? A pesar de que aún siguen las restricciones, ¿no? El mes de noviembre evidentemente es un mes flojo, ¿no? Pero los hoteles están tratando de hacer frente a esa demanda manteniendo sus puertas abiertas, ¿no? Y el mes de diciembre esperamos que podamos cerrar un año que al principio del año pensamos que iba a ir peor, ¿no? La recuperación, todo el mundo está convencido que va a venir en 2022, ¿no? Y en mi percepción personal creo que tenemos un enorme potencial en la Costa del Sol, porque además somos un destino ya, Málaga, Costa del Sol, que vamos unidos, ¿no? Málaga tenía su propio stand, de hecho estuve hablando con el alcalde, con Paco de la Torre, al que también me une una gran relación, y tuvimos también, nosotros íbamos bajo el paraguas o bajo el stand de Turismo Costa del Sol, ¿no? Pero son dos marcas que no se entienden la una sin la otra. Costa del Sol sin Málaga capital ya no es nada. Hace unos años sí es verdad que Costa del Sol por sí sola era una marca potente, ahora necesita de la marca Málaga, y Málaga sin Costa del Sol tampoco es nada, ¿no? Somos un solo destino y no es que uno trascienda al otro, es que somos totalmente compatibles, ¿no? Y sí es cierto que ese destino, Málaga Costa del Sol, es un destino con mucha potencialidad, porque tenemos muchos factores que nos benefician de cara a cualquier otro destino. Lo primero es la cercanía. Es verdad que se viaja desde cualquier lugar de Reino Unido a la Costa del Sol en 2 horas y media, 3 horas como mucho, ¿no? Y eso ya es un potencial, una fortaleza enorme, ¿no? Con respecto a otros destinos, ¿no? Lo segundo, la seguridad. Tenemos una seguridad en la Costa del Sol, y yo siempre decía, digo, y además Benalmádena es de los que más seguridad sanitaria tiene, porque tenemos 2 ambulatorios, tenemos un hospital de alta resolución y tenemos un hospital privado de prestigio como es Vitasani, donde además te atienden en más de una decena de idiomas, ¿no? Tenemos además un clima y una luz que solo existe en la Costa del Sol, en Andalucía, que no existe en ningún otro lugar, y creo que es uno de los mayores atractivos que tenemos, ¿no? Tenemos una buena infraestructura y tenemos una buena oferta de ocio, de restauración, de diversión, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual lo que necesitamos es que haya cierta tranquilidad en los mercados turísticos. Y una cosa que se me olvida decir, somos un destino accesible económicamente hablando, ¿no? Me refiero, no somos un destino caro para el turista medio británico, ¿no? Ni para el centro europeo, quizás porque su renta per cápita, su poder adquisitivo es mayor del que hay todavía en Andalucía, les permite viajar con mucha más facilidad que a otros destinos, ¿no? Y digo esto porque habrá británicos que digan, pues Portugal es más barato, o Marruecos es más barato, sí, pero no tienen ni la seguridad, ni tienen la centralidad, ni la cercanía que tiene, por ejemplo, el turismo en la Costa del Sol, ¿no? Y habrá quien diga, ya, pero es que las islas Seychelles pues son espectaculares mucho más que la Costa del Sol, sí, claro. Pero son 7 o 8 horas de avión, ¿no? Cuando tienes aquí a 3 horas. Entonces el lugar perfecto, más caro, ¿no? Para la escapada, y que creo que cumple todos los condicionantes que te puede exigir el turista británico en la Costa del Sol. Por eso mi percepción es que vamos a seguir siendo una potencia turística y que en 2022 vamos a recuperar las buenas cifras que teníamos en 2019, y que solo tenemos que tener ya no la paciencia, sino la capacidad de poder aguantar estos meses, para a partir del mes de abril, marzo, que ya habremos superado ya con creces esta situación de pandemia, porque el virus ha venido para quedarse y tendremos que convivir con él. A partir de ahí pues empezar a crecer a las cifras que íbamos creciendo hace unos años, ¿no? Yo recuerdo que cuando Juan Fraile era presidente del Patronato de Turismo, que antes se llamaba así, decía, tenemos la gran suerte de que nuestro clima y nuestra luz no la podemos meter en un bote y se la pueden llevar a otro lado. Y como eso no va a ocurrir, la Costa del Sol siempre va a ser la Costa del Sol. Efectivamente. Pero sí es cierto, a lo que decía Juan Fraile, eso es una ventaja, pero tampoco podemos meter la pata, ¿no? No podemos convertir la Costa del Sol en un destino masificado, eso también lo decía, de turismo 3 estrellas, donde todo está permitido. No, la Costa del Sol es la gallina de los huevos de oro. Tenemos que aspirar a un turismo de 5 estrellas, y no digo hoteles de 5 estrellas, sino un turismo de excelencia, ¿no? De alto poder adquisitivo, ¿no? Y para eso hay que conservar el ambiente, el entorno, tenemos que apostar por la seguridad, tenemos que apostar por la movilidad sostenible, por las infraestructuras y, en definitiva, como siempre estamos hablando, por aquello que los planes de sostenibilidad turística premian, que es precisamente la sostenibilidad y el desarrollo verde de los destinos turísticos, ¿no? Que es lo que el turista va a empezar a premiar durante los próximos años, ¿no? Entonces,
ya que tenemos el clima y tenemos la luz, vamos a velar por mantener en buenas condiciones o mejorar, si es posible, medioambientalmente hablando, nuestro entorno, ¿no? Eso también decía, recuerdo que le decía a Ana Gómez, que era la gerente del patronato, que en paz descanse, que se nos fue, le decía: Ana, hemos contado cuántos cabemos aquí para estar cómodos, porque es que estamos, venga a promocionar, y al final no vamos a caber para estar cómodos. De modo que vamos a ver cuánto cabemos y ya seguimos promocionando. Sí, no, Juan Fraile siempre ha sido un referente y veo, tú has trabajado con él, que lo tenía bastante claro, en lo que al turismo se refiere. Y fíjate que no han cambiado mucho las premisas o la filosofía de hace 10, 15 años ahora, ¿no? Quizás lo que no hemos sabido controlar es el desarrollo urbanístico, a veces la masificación, ¿no? Entonces, y además, precisamente en este 2021, donde ha venido mucho turismo nacional, hemos vuelto a masificar algunos lugares de la Costa del Sol, ¿no? Pero claro, era necesario y perentorio tener que ir en ese tipo de camino, porque no había otra forma de poder hacer sobrevivir a las empresas turísticas del entorno, ¿no? De la región, ¿no? Pero ya una vez recuperado vamos a intentar volver a la calidad, ¿no? A la calidad, que es lo que nos permite ser pues competitivos en el futuro, ¿no? Hemos hablado del turismo, de esta vuelta al market, que ya saben ustedes que para nosotros es imprescindible el turismo, pero desgraciadamente, y lo decía el alcalde, esta pandemia ha llegado para quedarse, este virus, desgraciadamente seguimos estando en ellos, seguimos teniendo que ayudar a las personas que lo están pasando mal, y si no me equivoco, alcalde, seguimos con esas subvenciones, con esas ayudas a las familias, a las personas que lo han pasado mal, y estamos gestionando algunas ayudas de emergencia también. Bueno, estos días la concejala de Sanidad ha hecho un balance del paraguas social que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Benalmádena, ¿no? Un balance para recordar, ¿no? Yo estos días también he tenido visitas de vecinos allí en la alcaldía que me contaban sus problemas, ¿no? De estar trabajando durante el verano, ¿no? Claro. Llegar el invierno, tener que hacer frente a una hipoteca y no saber dónde dirigirse. Bueno, pues hay que dirigirse a servicios sociales. Cuando alguien tenga, y eso no significa una humillación, lo quiero decir así claro, ¿no? Cada vez son más los ciudadanos que necesitan de los servicios sociales, y los servicios sociales están para ayudar en momentos puntuales a nuestros vecinos, y ayudar significa, pues ayudamos con una fianza por un alquiler, ayudamos con el pago de la hipoteca durante un mes o 2 meses, ayudamos para pagar la luz, para comprarle una gafa a nuestro hijo. Sí, que no nos dé vergüenza, claro. Claro, pero es que entendemos que en la situación de necesidad en la que nos encontramos, pues es verdad que los servicios sociales deben de servir de paraguas para ese tipo de necesidades pues sobrevenidas, ¿no? Y es verdad que una familia que solía trabajar, tanto la madre como el padre, o cualquier tipo de familia, ¿no? Solían trabajar 2 personas de la casa, ¿no? Ahora se encuentran con un sueldo o a veces con una prestación, porque ni siquiera uno de los dos está trabajando, ¿no? Y los gastos son los mismos, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que dejar de pagar la hipoteca, o por qué hay que dejar de encontrarse en una situación cuando tenemos unos servicios sociales que pueden echarnos una mano en un momento determinado, ¿no? Y además la gente hace uso de ellos, ¿no? Que no nos dé miedo ni vergüenza acudir a pedir una cita y hablar con nuestro trabajador social, ¿no? Porque tenemos una variedad de ayudas sociales, económicos, familiares, hasta ayudas de emergencia, hasta lo de las viviendas puentes que hablamos unos días. Ahora se va a poner en marcha la bolsa de captación de vivienda en régimen de alquiler social, ¿no? Se está trabajando mucho y bien precisamente para dar una cobertura social, ¿no? Y aunque no somos, porque eso lo hacen otras administraciones, ¿no? No somos una administración que demos ayudas digamos periódicas, ¿no? Porque sí es verdad que el ingreso mínimo vital lo concede el Estado, ¿no? Y que la renta básica la concede la Junta de Andalucía, ¿no? Y que esas son prestaciones que son mensuales, ¿no? Para casos de mucha necesidad, pero el Ayuntamiento sí da ayudas puntuales, ¿no? Y yo he visto casos de familias que pues tienen un niño con discapacidad y tienen una necesidad, ¿no? Para pagar un curso, para pagar un monitor. Oye, pues venir a servicios sociales, se hace un diagnóstico de la situación y se concede la ayuda, ¿no? Y si podemos echar un cable y ayudar, pues lo hacemos, ¿no? Y cada vez son más las familias que están perdiendo un poco ese pudor, ¿no? De venir, y además que lo digo desde aquí, que precisamente lo que buscamos en Benalmádena es la mayor cohesión social, y la mayor cohesión social significa no dejar a nadie atrás.
vamos a ayudarnos. Hubo un tiempo en servicios sociales en el que estuvieron desbordados, porque es verdad que los primeros meses de la pandemia fueron terribles, pero ahora ya existe una dinámica de trabajo. Ya no hacemos convocatorias para campamentos de verano, convocatorias para material escolar, ahora no, ahora tenemos las ayudas de emergencia o las ayudas económicos familiares, y cualquier ciudadano en cualquier momento del año, no hace falta que haya una convocatoria, puede acudir y solicitar una ayuda si la necesita para un caso puntual, y si no, puede venir porque también le tramitamos el REMISA, que es la renta básica de inserción de la Junta de Andalucía, o el ingreso mínimo vital, lo hacemos también de servicios sociales, ¿no? Pero lo que se trata es de buscar esa cohesión social para no dejar a nadie atrás, ¿no? Pues esa es una noticia maravillosa, porque es que todos pasamos por ese momento en un puede puntual, ocurrir a cualquiera. Claro, y entonces no nos tiene que dar vergüenza, porque eso de ir a pedir ayuda parece que nos da un poquito de vergüenza, pero bueno, nos puede pasar a cualquiera, que no. Bueno, es pero que... si es que hoy en día, fijaros que cualquiera que le venga el seguro del coche Ya está, en un mes ya te deja o se te prácticamente... pinche en la rueda, o se te rompa. O se te avería, ¿no?, el coche, ¿no? Y ahora ¿qué hace? Ese mes no pagas la hipoteca o no pagas la luz, o ese mes no le compra a tu hijo las gafas que necesita para ir a clase. Claro, pues para eso están los servicios sociales. Efectivamente. Se viene, un trabajador social evalúa, evidentemente, tiene que justificar que tiene esa necesidad y que no tiene medios económicos, y nosotros desde el ayuntamiento echamos una mano, por supuesto. Ese es el origen y ese ha sido siempre el objetivo y la filosofía de los servicios sociales municipales. Nosotros no podemos dar una prestación mensual a nadie, porque para eso ya está la Junta de Andalucía y está el Gobierno del Estado, ¿no? Pero sí podemos ayudar puntualmente, y es lo que hacemos siempre. Y ha habido casos donde hemos tenido que pagar una mensualidad o varias mensualidades de alquiler, y ha habido casos donde hemos que pagar a lo mejor pues la reparación de un vehículo para que un vecino pueda salir con su coche a trabajar, ¿no? Claro que sí. Pero se hace, o comprar una bombona de butano, ¿no? Pero para eso están los servicios sociales. Pues es bueno saberlo. Por cierto, alcalde, que como yo me entero muy bien cuando me explica las cosas el alcalde, ya aprovecho que lo tengo aquí, yo espero que ustedes también se enteren muy bien. Esto de la sentencia que ha salido con respecto a las plusvalías, del cálculo, de qué va esto y cómo nos afecta económicamente esto de las plusvalías. Pues nos afecta mucho. Pero eso Muchísimo, muchísimo, y además resulta que de una sentencia en Benalmádena, ¿no? Ajá. Del año, creo que fue una compraventa del año 2011 o 2012, creo que la plusvalía se liquida en el año 2013 o 2014, ¿no? Y a partir de ahí, pues a quien se le liquida la plusvalía no está de acuerdo con la liquidación, le interpone un recurso contencioso administrativo, y el recurso empieza a prosperar en los distintos ámbitos de la judicatura, ¿no? Hasta llegar al Tribunal Constitucional, y ha acabado dándole la razón y digamos que eliminando de forma temporal lo que es el impuesto, ¿no? Y me parece, pues bueno, muy injusto para los ayuntamientos, porque es una fuente de financiación que tenemos los ayuntamientos. En su día, cuando se aprueba la Constitución y se redacta la Ley de Régimen de Base, se decide cómo van a financiarse cada administración, ¿no? El Estado se financia a través de un tipo de impuestos, otro tipo de impuestos financian a la Junta de Andalucía, luego hay la delegación de competencias, ¿no? Y otro tipo de impuestos los financian a los ayuntamientos, ¿no? Los impuestos de los que nos financiamos los ayuntamientos son impuestos al patrimonio. Pues aquí se le cobra a la gente un impuesto por tener una vivienda, que es el IBI. Se le cobra a la gente un impuesto por tener un coche, que es el impuesto de vehículo de tracción mecánica. Se le cobra a la gente un impuesto por tener una licencia de obra a la hora de solicitarla, ¿no? Y se le cobra un impuesto que era el de plusvalía por el aumento que habían sufrido los terrenos a la hora de venderlos, ¿no? Esa plusvalía era lo que generaba el impuesto, ¿no? Ahí digamos que contribuía todo el mundo, desde el particular que vendía la vivienda y tenía que hacer frente al impuesto, ¿no? Porque había habido un incremento en el valor de esos terrenos, ¿no? Hasta la empresa, que simplemente lo que hacía era comprar y construir, ¿no? O hasta el que especulaba, ¿no? Pero todo el movimiento económico que había en la compraventa de viviendas tenía que pagar un impuesto, ¿vale? Y el problema surge cuando en lugar de plusvalía se generan minusvalías. Y lo explico, ¿no? Las plusvalías, pues si yo compro una casa, que te digo yo, en 100.000 euros y la vendo en 150.000 euros, esa plusvalía de 50.000 euros, que es la diferencia, ¿no? Pues genera un impuesto, ¿no? Y ese impuesto, en vez de recaudarlo el Estado, lo recaudaba pues los ayuntamientos, y con eso nos financiamos, ¿no? El problema es cuando tú comprabas la vivienda por 100.000 euros
y resulta que la tendrías que vender por 90.000, con lo cual habías perdido dinero. Pero eso no se reconocía en el impuesto, no estaba legislado, con lo cual, a pesar de haber perdido dinero en la compraventa, te imponían una plusvalía de X que el ayuntamiento recaudaba, ¿no? Eso empezó a generar mucha controversia y muchas empresas y particulares empezaron a poner recursos contenciosos administrativos contra las administraciones, ¿no? Y muchas de esos recursos contenciosos administrativos han empezado a generar una doctrina, ¿no? Y esa doctrina ya dice que en el caso de la minusvalía, pues que si se denuncia no se puede cobrar y tal, pero durante todo este proceso el legislativo tenía que haber modificado la ley y haber creado una ley que hubiera dado cobertura a las nuevas necesidades que se produce precisamente con la compraventa de viviendas. Y eso no ha ocurrido, ¿no? Y como no ha ocurrido, pues ha llegado el momento en el que el Tribunal Constitucional ha dicho de buena primera que la base de cálculo de las plusvalías es errónea y que por tanto hasta que no se legisle no se puede volver a cobrar. Y ha dejado al ayuntamiento en un limbo. Imaginaros, ¿no? Un impuesto que recaudábamos nosotros, que en el caso de Benalmádena supone casi el 10% del presupuesto anual, que en el caso de Benavís es mucho mayor, que en el caso de Marbella es mucho mayor, porque esto al final es aquellas ciudades donde hay mucha compraventa, donde hay mucho mercado inmobiliario. Eso no ocurre, por ejemplo, en los municipios del interior, donde quien vende es entre particulares, ¿no? Alguna promoción que se haga de vez en cuando y se vende y poco más, ¿no? Pero aquí donde hay mucha presión turística, aquí sí hay una plusvalía grande, ¿no? Y forma un porcentaje importante de los presupuestos de ingresos del ayuntamiento. Pues nos ha dejado con una mano delante y otra detrás, que no sabemos qué vamos a hacer precisamente con los presupuestos del siguiente ejercicio, porque ¿qué hacemos? ¿Metemos esa previsión de ingresos en el presupuesto para 2022 o esperamos a ver qué sucede? Porque el Estado ha dicho que tiene que compensar a los ayuntamientos, porque imaginaros, no es el ayuntamiento de Benalmádena, es el de Torremolinos, el de Fuengirola, claro, el de Málaga. En Málaga leí que la plusvalía le suponía casi un 13 o un 14% de sus ingresos, ¿no? ¿Os imagináis que cuando tú equilibras gastos e ingresos, ahora digas, bueno, pues tenemos todos estos gastos que se financian con estos ingresos, para los ingresos bajamos un 13%, ¿qué hacemos con aquella parte del gasto? ¿Bajamos también el gasto? ¿Suprimimos gastos? ¿Aplicamos recortes? ¿Dejamos de dar ayuda? ¿Dejamos de fomentar el empleo? Claro. ¿Qué hacemos, no? Ese es el problema con que nos encontramos y es consecuencia de que no hay una ley todavía, ¿no? Y la ley la llevan trabajando el año 2016. Lo que pasa que entiendo que en el marco de la pluralidad en la que nos encontramos en el Senado y en el Congreso de los Diputados, donde desde el año 2016 ha habido varias elecciones generales, donde además nunca hay mayoría ni siquiera para aprobar un presupuesto, pues es muy difícil sacar una ley de este tipo, ¿no? Donde además hay un sesgo neoliberal, un sesgo de derecha y un sesgo más de izquierda, ¿no? Porque yo considero, y esa es mi opinión personal, que hay determinadas personas a las que no se le debe de cobrar la plusvalía. Estoy totalmente de acuerdo de que alguien que ha heredado una vivienda de sus padres, que tenga que pagar una plusvalía, me parece bochornoso, ¿no? Porque además es algo que te has encontrado, ¿no? Cuando hay un fallecimiento, cuando se lo queda a la viuda, ¿no? Cuando hay... Pero sí, yo sí estoy de acuerdo en que las empresas cuando hacen negocio paguen la plusvalía. Claro que sí, es que ahora esta sentencia del Tribunal Constitucional lo que ha hecho, fijaros, en Benalmádena, he dicho un 10% aproximado de ingresos que vamos a dejar de percibir precisamente de las plusvalías, ¿no? Pero es que de esos 10 millones de ingresos que va a dejar de percibir Benalmádena, tan solo 1 millón puede ser consecuencia de la venta de particulares. Las viudas no tienen que pagar plusvalías porque ya están exentas en Benalmádena, pero los herederos siguen pagando plusvalías, ¿no? Y ahí en ese millón van considerados pues un porcentaje de los herederos y un porcentaje de los particulares, los que vendo mi casa para comprarme algo tal, que puede ser más o menos justo, ¿no? Pero los 9 millones restantes de la plusvalía que recauda el Ayuntamiento de Benalmádena son empresas que están trabajando y construyendo en Benalmádena y que se llevan unas grandes plusvalías y unos grandes beneficios a veces por construir. Claro. Porque comprar una vivienda en Benalmádena no es barato. O mira el mercado inmobiliario, te puede costar una casa adosada 300.000 euros, 360.000 euros, un apartamento, un ático te puede costar $500.000 euros y ahora encima le hemos dicho que no pague la plusvalía. Con lo cual van a tener mucho más beneficios y vamos a perjudicar a las administraciones, que cuando nos quiten esos 9 millones de euros que vamos a dejar de ingresar precisamente durante este tiempo, pues a lo mejor tenemos que reducir, pues qué te digo yo, la escuela de formación donde damos por las tardes las clases de baile, o vamos a tener que dejar de promocionar los clubes deportivos, o de dar ayudas sociales, o de hacer inversiones. Es que no lo sé, es que la incertidumbre es total, ¿no? Y de esto hemos hablado también precisamente en la World Travel, en ese ambiente distendido con otros alcaldes, y todos estamos un poco a la expectativa a ver lo que sucede, ¿no? Entonces, quiero dejar muy claro, el impuesto no es justo en determinados ámbitos del impuesto, como he dicho, la herencia,
las herencias, por ejemplo, y las viudas, ¿no? Pero luego hay una parte importante que creo que sí es justo, ¿no? Porque las empresas que estén produciendo vivienda tienen que pagar sus impuestos, y si uno de esos impuestos es la plusvalía, pues tendrán que pagarlo, ¿no? No que de esta forma le hemos liberado totalmente de ese impuesto, ¿no? Está claro que quien nos esté viendo estará diciendo, pues bien, si yo no tengo que pagar la plusvalía, yo estoy encantado de la vida de no pagarla, pero sí es cierto que habría que legislarlo de tal forma que, como dice el alcalde, bueno, pues las empresas que se van a lucrar, precisamente. Creo que lo he explicado bien, ¿no? Sí, perfectamente. Entonces, habrá que aplicar justicia precisamente en el impuesto, ¿no? Equidad, ¿no? Y que haya un reparto justo, ¿no? De los recursos públicos, de los impuestos, ¿no? Yo abogo siempre por eso. Y además el impuesto a la plusvalía, la ley que lo regía es una ley que tiene bastantes años de antigüedad, ¿no? Pues habrá que darle una vuelta, ¿no? Claro. Pero que llevamos 5 años para dar la vuelta, que ya habría que haberse puesto de acuerdo, y ahora nos vemos en este, digamos, vacío jurídico, que nadie sabe lo que se puede hacer y lo que no, porque además la sentencia, que tiene varios votos de disconformidad, varios votos particulares, ¿no? Pues digamos que refleja cosas tan curiosas como que el impuesto está mal, el impuesto está mal para todo el mundo, da igual que sea empresa particular, que sea la base de cálculo está mal y ya no se puede cobrar hasta que no se legisle, pero ojo, hasta hoy, de aquí para atrás, no te lo voy a quitar. Y tú dices, bueno, si está mal mañana, en la Constitución hay un precepto básico que dice que cualquier cosa que me beneficie hay que aplicarlo también con carácter retroactivo, ¿no? Que no puede ser que... Claro. Y sin embargo eso no se cumple. Y esa sentencia la redacta el Tribunal Constitucional precisamente, ¿no? Con lo cual es un poco... Pero bueno, ya esto entraríamos en otro aspecto de estas sentencias raras que estamos viendo hoy en día, donde parece que la judicatura, los jueces, es un poder que en lugar de ser, digamos, el contrapeso del poder legislativo, ¿no? Parece que va más a poner zancadillas, porque y a poner zancadillas me refiero a tumbar determinadas medidas que toma el Ejecutivo o el Legislativo, y a veces simplemente por decir que está aquí, ¿no? Porque otra de las sentencias que últimamente me han chocado muchísimo es la de tumbar el estado de alarma, ¿no? Que precisamente nos ha ayudado a mantener a la población en casa durante el confinamiento, durante la pandemia, y que ha permitido a los ayuntamientos, entre otras cosas, poner en marcha muchas ayudas, acogiendo en ese estado de alarma, ¿no? Resulta que ese estado de alarma no es constitucional. Pues no lo entiendo. Que me explique a mí alguien cómo las administraciones podemos trabajar y ayudar a la ciudadanía si los elementos constitucionales que están recogidos en la Constitución, pues según el tribunal, pues no son válidos. ¿Qué hacemos entonces? Es que se han dado situaciones muy extrañas, ¿no? Entonces, la justicia creo que últimamente... Quizá hace falta renovar, como hemos dicho en otra ocasión, el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Y que entre nuevos aires. Actualizarlo un poquito. Efectivamente, actualizarlo un poquito. Sí. Pero bueno, es una percepción personal, ¿no? Sí. Es verdad, hay algunas cosas que no se entienden mucho, aunque nos beneficie a algunos, pero no se entiende mucho. Bueno, pues hablando de inversiones y hablando de cosas que se van a hacer aquí en Benalmádena, como todas las semanas, alcalde, pues el representante del Partido Popular, Juan Antonio Lara, en esta semana ha dado una rueda de prensa porque no está de acuerdo con un crédito que se va a llevar a cabo y un dinero que se va a utilizar dentro de ese crédito. Pero vamos a escuchar al señor Lara cuál es su observación a ello. Cuando vimos este suplemento de crédito de 31 millones de euros, cuando ellos no han sido capaces de gastar 24 millones de euros en el año 2020, la verdad es que nos quedamos sorprendidos. El por qué. Pero, y sobre todo a falta de 2 meses para terminar el año. Pero nosotros rápidamente vimos y estudiamos lo que es el desglose de los 31 millones de euros y lo entendimos. Entendimos por qué quieren de bulla y corriendo llevar estos 31 millones de euros. Primero, porque tienen ya hasta el 31 de diciembre para poder ejecutar estas inversiones. Y segundo, porque dentro de estos 31 millones de euros, donde nosotros y desde el Partido Popular reconocemos que hace falta prácticamente casi ese 75% en inversiones para el municipio, el otro 25%, aproximadamente, no llega a los 8 millones de euros, pero sobre unos 8 millones de euros, va destinado al EDUSE, va destinado a quitar el carril en Benalmádena Costa, en la avenida Antonio Machado, va destinado a quitar las palmeras y la mediana de la avenida Antonio Machado y va destinado a ampliar lo que es el acerado en esta avenida.
Cuestión que desde el Partido Popular hemos tenido siempre muy claro: 4 carriles en la avenida Antonio Machado. Pues estas eran las declaraciones que realizaba Juan Antonio Lara, en la que hay diferentes vertientes. Por una, que no entendía muy bien que a falta de 2 meses se vaya a aprobar esto, cuando va en el siguiente pleno, si no me equivoco. Y después, bueno, pues que dentro de esas partidas haya dinero para Antonio Machado. Él decía además en la rueda de prensa que lógicamente no le importaría aprobar todos los puntos que no tuvieran que ver con Antonio Machado, pero que no iba a apoyar y no iba a estar de acuerdo con el resto. Bueno, yo creo que Juan Antonio Lara hubiera sido más fácil, antes de irse a una rueda de prensa y decir lo que ha dicho, que no es cierto en su totalidad, porque se equivoca a la hora de hacer el planteamiento, que hubiera llamado al concejal de Hacienda y le hubiera preguntado para qué son esas partidas, ¿no? Y quizás no hubiera hecho falta, pero bueno, él está en posición de hacer oposición, y además hace una oposición muy destructiva, lo tengo que decir, no aporta absolutamente nada, ni construye absolutamente nada, y al final, pues bueno, se va a la prensa a hablar de que los fondos EDUSI están metidos en un suplemento de crédito, lo cual no es cierto, no son los fondos EDUSI, ¿no? Y ayer se lo explicamos en la comisión, ¿no? Pero ocurre igual, hace unos días salió vendiendo de que en Benalmádena él decía que había que dar más ayudas, pero había que bajar impuestos. Y eso es muy difícil, porque tú al final equilibras un presupuesto y con los ingresos tienes para el gasto, ¿no? Entonces no puedes subir el gasto público y reducir los ingresos, ¿no? Y él decía, no, sí, se puede hacer porque la Junta de Andalucía se han hecho. La Junta de Andalucía, al bajar los impuestos, la gente consume más y entonces se recauda más. Y como se recauda más, pues tenemos más dinero. Y yo pensé, mira, este hombre no tiene ni idea de cómo funciona la administración local. Entre otras cosas porque la Junta de Andalucía, que puede ser o no, porque hay distintas teorías de pensamiento dentro del mundo de los economistas, pero vamos a suponer que esa teoría es cierta, ¿no? Hay otra que dice que no, hay otra que dice que es el gasto público, ¿no? Quien hace precisamente que aumente la producción y con ello los ingresos de las administraciones públicas, ¿no? Pero suponiendo que esa teoría que él dice de bajar los impuestos, el ciudadano tiene más dinero y como gasta más, las administraciones recaudan más, entonces el Ayuntamiento de Benalmádena tiene más dinero. Eso podría ser cierto a lo mejor en las comunidades autónomas, porque recaudan impuestos al consumo, como es el IVA. Entonces tú consumes más, pues pagas más IVA. Pero en una administración como el Ayuntamiento de Benalmádena, que lo que recauda son impuestos al patrimonio, a mí que la gente consuma más no me hace subir los ingresos por IBI, ni me hace subir los ingresos por el impuesto de vehículo de tracción mecánica, ni me hace subir los ingresos de plusvalía. Si la gente consume más, pagará más al Estado, pero no al Ayuntamiento de Benalmádena, ¿vale? Entonces, para empezar, su teoría era fallida hasta en la forma en que la planificaba, ¿no? Y con esto ocurre algo parecido, porque él dice, no, es que los fondos EDUSI los meten en el suplemento. No están metidos los fondos EDUSI en el suplemento. Eso es una cosa, y otra cosa es la inversión que vamos a hacer en Benalmádena Costa. En Benalmádena Costa, y no hemos engañado absolutamente a nadie, llevamos desde el año 2015 diciendo que hay que hacer una inversión como nunca se ha hecho, y tiene que ser el lugar donde se haga la mayor inversión. Desde Carvajal precisamente hasta la linde con Torremolinos, ¿no? Entonces, el EDUSI contribuye a revitalizar o a invertir en una de las fases, en uno de los entornos, ¿no? Pero digamos que Benalmádena Costa es mucho más y continúa hasta Carvajal. Y lo que viene incluido precisamente en ese suplemento de crédito es el resto de partidas económicas, pues para continuar con la remodelación al completo de lo que es Antonio Machado, con la mayor inversión económica que va a llevar Benalmádena Costa, y además con el paseo marítimo, con las zonas de aparcamiento, etcétera, etcétera. Eso es lo que incluye, ¿no? Entonces, pero claro, si hubiera llamado al concejal y le hubiera preguntado, pues a lo mejor se hubiese enterado, ¿no? Pero como ha preferido irse directamente a la prensa y contarlo, pues bueno, pues le vamos a responder, ¿no? Además, él nos decía precisamente en la comisión que tuvimos ayer que si quitábamos todo lo relacionado con Antonio Machado, que él en su cabeza hacía las cuentas que era un 25% del total del suplemento, que si lo quitábamos, pues que él apoyaría que el 75% restante se hiciesen inversiones. Luego la portavoz de Vox dijo que si quitaban ya no Antonio Machado, sino otra parte más, que creo que era el Palacio de la Música, que si lo quitaba también de ahí, que era también otros 5, otros 6%, que entonces sí la apoyarían. Y luego Ciudadanos, pues 3/4 de lo mismo. Si al final cada grupo político, en lugar de proponer para construir, lo que te pone son vetos, lo que te encuentras es que al final aprobarías un suplemento de crédito que sería el 30 o el 40% de inversiones de lo que es el actual, ¿no? Porque son vetos cruzados.
yo te apoyo si me quitas esto, y el otro dice, pues yo no te apoyo hasta que no me quites lo otro, ¿no? Y al final te queda... Y teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, que lo hemos hablado aquí muchas veces, que era aumentar el gasto público para generar planes de empleo, ayudas a empresas, ayudas a autónomos, ayuda a planta hotelera, ayudas sociales e inversión pública para reactivar el tejido productivo de la ciudad. Si tú ahora la inversión pública la reduces al 30 o al 40%, como te piden los partidos de oposición que tienes que hacer, digamos que no vamos a toda máquina, estaríamos... Entonces le explicamos a Juan Antonio Lara, mire usted, aquí lo que se aprueba es el crédito que vamos a tener para inversión el año que viene. Luego, si queréis, nos sentamos, discutimos, le damos una vuelta a cómo queremos que sea precisamente esa inversión, ¿no? Y si hay que mejorar aquí, directamente dijo que él no iba a apoyarlo y votó en contra. Entonces yo quiero dejar claro que el señor Lara en la comisión lo que ha sido votar en contra de las inversiones para Benalmádena el año próximo, ¿no? Lo cual me parece una forma de hacer política muy destructiva, ¿no? Porque si lo que requiere ahora mismo la ciudad es el aumento del gasto público para generar empleo, para que se genere riqueza, aumentar la inversión, y resulta que cuando lo pretendemos del equipo de gobierno te encuentras a unas fuerzas políticas que te votan en contra con el único ánimo, ojo, porque no tienen ningún otro proyecto de ciudad, el único ánimo de torpedear y de paralizar la gestión pública para llegar a las elecciones diciendo que no se ha hecho nada, porque luego eso es otra. Si no pone en marcha la inversión, el primero que te dice es que no se hace nada. Pues aclárese ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Trabajamos, aprobamos el suplemento de crédito, ponemos inversión encima de la mesa y luego la hablamos y la discutimos, o lo paramos todo como nos pedía y ya vemos a ver qué hacemos? Yo creo que hemos hecho lo más coherente y lo más sensato en estos momentos, que era aprobar ese suplemento de crédito, ¿no? Y ese el espíritu que tiene este equipo de gobierno, el realizar y el poner en marcha medidas que ayuden a paliar los síntomas de esta crisis económica que ha venido derivada de la pandemia, ¿no? Bueno, pues queda respondido lo que decía Juan Antonio Lara, y vamos a hablar de algo un poquito más animoso y un poquito mejor, como es el FICAT, que ya se ha puesto en marcha aquí en Benalmádena. El pasado jueves se inauguró ese festival de cortos que ya está en el panorama a nivel nacional de los festivales de cine de toda España, y bueno, con la llegada del actor cubano y director que le encantó esto del FICAT. Sí, le encantó. Además, él hablaba de que precisamente en Latinoamérica él acudía anualmente a un festival de cine pobre, decía. A un festival de cine pobre porque no tenía recursos, ¿no? Claro. Y lo comparaba con el FICAP, no porque el FICAP sea un festival de cine pobre, ojo, pero sí es verdad que el FICAP, si lo comparas con el Festival de Cine de Málaga, claro, hablamos y al final... Otra dimensión, pero es que el Festival de Cine de Málaga tiene unos patrocinadores claro, muy importantes, hay muchísimo dinero de por medio, y yo estoy seguro que nosotros podríamos llegar a ese nivel, pero la inversión económica o el pulmón financiero que necesitaría ese festival, pues se llevaría gran parte del presupuesto municipal, con lo cual tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, ¿no? Entonces, claro, él decía, no, yo estaba en el Festival de Cine de Málaga, y que lo conocía, pero claro, este es más pequeñito, tal, me recuerda al festival pobre de no sé dónde. Bueno, es el festival que tenemos, claro, y el que ya llega 20 ediciones, ¿no? Y que además este FICAP fue la continuación de la SICAP, que fue la Semana Internacional de Cine Autor de Benalmádena, que tan buenos resultados dio para la ciudad, ¿no? Y que precisamente la Niña de Benalmádena está en nuestra ciudad a consecuencia de esa Semana Internacional de Cine de Benalmádena, ¿no? Y que además esa semilla del Festival de Cine que puso en marcha Julio Diamante acabó convirtiéndose o rescatando luego el Ayuntamiento de Málaga para hacer el Festival de Cine de Málaga, ¿no? Yo siempre he dicho que el Festival de Cine de Málaga, su primera edición fue en Benalmádena en el año 68 con esa Semana Internacional de Cine de Autor, la SICAP de Benalmádena, ¿no? Porque fue la semilla que luego dio lugar a ese festival de cine, ¿no? Y Jorge Perogorría, que es director, actor, además de esa película... Fresa y chocolate. Totalmente. Pues estaba encantado de conocer el festival, es un hombre muy cercano, muy llano, y bueno, te das cuenta del calibre de su figura artística, ¿no? Cuando hablas con él y su pensamiento, su conocimiento, su filosofía, ¿no? Del mundo del arte, de la cultura. Además me dijeron que era hasta escultor, ¿no? Y pintor, ¿no? Sí, y bueno, me quedé fascinado, ¿no? Por su forma de ser y por lo que desprende un personaje de esa talla, ¿no? Y tenerlo en Benalmádena pues es un privilegio
para todos los benalmadenses, ¿no? Y la importancia que tiene este festival para Benalmádena, tanto culturalmente, porque es una apuesta importante por la cultura, como para poner en valor a Benalmádena dentro del panorama cinematográfico, porque que venga aquí actores como este actor cubano y como muchos otros que han venido, pone a Benalmádena en el panorama cinematográfico. Totalmente. Hablábamos de que periódicos de Latinoamérica se abrían portadas precisamente hablando del Festival de Cine, porque Jorge estaba aquí en Benalmádena, ¿no? Claro. Fíjate que no es un actor de Hollywood, pero le falta muy poquito, es un actor muy reconocido, Sí. ¿no? Y ahora además tiene una serie, creo que en Filming, ¿no? Que está teniendo bastante éxito, ¿no? Y con lo cual, y yo me quedé sorprendido porque yo me gusta el cine, pero no soy un gran cinéfilo, ¿no? No me gusta el cine de diversión, de entretenimiento, no soy de los que se ven películas de cine de autor, ni de los que conoce un poco la cultura que se mueve dentro del cine, ¿no? Pero me quedé sorprendido porque había mucha gente en Benalmádena que venía a pedirle autógrafo, a echarse una foto con él. Me quedé muy sorprendido, incluso la repercusión de los medios de comunicación. Eso da una idea de la talla que tiene Jorge, ¿no? Y luego, por supuesto, a partir de que aparece en todos los medios de comunicación y a partir de que aparece abriendo portadas de periódicos en Latinoamérica, o de que los medios nacionales se hacen cargo de que se encuentra aquí en Benalmádena, se hacen eco, ¿no? Pues ya es una publicidad enorme para Benalmádena, ¿no? Además, este año hablaban de casi 1.200 cortos presentados a concursos, y una programación pues bastante respetable, la programación que tenemos en Benalmádena dentro del FICAP, ¿no? Y que, insisto, si en lugar de poner los fondos que hemos puesto, hubiéramos puesto el doble, como decía Jaime, a lo mejor en vez de Jorge nos traíamos un actor de Hollywood, pero al final todo es economía y todo es inversión, y habrá que ver hasta qué punto podemos llegar como ayuntamiento, ¿no? Lo que sí es verdad que no podemos tener lo mejor de todo, porque no podríamos con el presupuesto que tenemos, ¿no? Claro que está. Hay que ser serios y responsables con eso, ¿no? Pero además también el festival ha servido para acercar el cine a los más pequeños, que me ha encantado esa iniciativa de que los niños de los institutos y colegios pues vean algunos de los cortos que vienen al festival, y que también esta semana también lo hemos tenido. Bueno, ¿y el flamenco le gusta al alcalde o no? Porque también tenemos la semana del flamenco la semana que viene. El flamenco me está empezando a gustar ahora. Sí, ¿no? Yo soy más de música rock y música pop y bueno, siempre he hecho mis pinitos con la música ligera, ¿no? El flamenco es un arte que trasciende, pues bueno, más allá de lo que es la propia música, ¿no? Y además es una forma de vida, ¿no? En algunos casos. Totalmente. Y bueno, estoy aprendiendo muchísimo del flamenco durante estos últimos años, y me quedé sorprendido precisamente con este espectáculo. El de Tamanquería. Un espectáculo que, digamos, refleja el ambiente flamenco de una tasca en Jerez, o de la Judería en Córdoba, o de Triana en Sevilla, ¿no? De los sitios más emblemáticos, o de Granada, ¿no? De los barrios más humildes de Granada, ¿no? De lo que era el flamenco, y porque además emulaban, como si fuera esa tasca, ¿no? Donde había el tendero, ¿no? Y donde estaban las niñas que venían a cantar y a bailar, y estaban dos guitarristas allí y dos cantadores echándose pues sus cantes allí, y la gente disfrutando, ¿no? Me pareció un espectáculo de mucho nivel, y creo que todos los que estuvimos allí disfrutamos muchísimo con ese espectáculo flamenco, ¿no? Es una puesta en escena de los lugares donde se reunían los flamencos después de trabajar. Cierto. Y echaban allí, bueno, pues un ratito más íntimo entre ellos, y la verdad que es un espectáculo. Bueno, pues vamos a disfrutar de muchos espectáculos a partir del día 12, que viene el espectáculo de Salvador Pendón, uno de los mejores que hay hoy en día, efectivamente, de gira por la provincia, ¿no? Ya lo tuvimos aquí hace 2 años, antes de la triste pandemia que nos ha hecho estar parados durante casi 2 años, ¿no? Y ahora ya recuperamos la normalidad con el espectáculo de Salvador Pendón. Y luego tenemos a Luisa Chicano también, y a Luis El Salao también. Y va a haber un gran elenco de artistas flamencos, pues para gozo y disfrute de los amantes del flamenco y de los no tan amantes, ¿no? Creo que va a ser precisamente una semana para disfrutar del flamenco en Benalmádena, ¿no? Yo sí puedo ver alguna, porque yo me gusta el flamenco. También. A mí me gusta el flamenco, y a Salvador voy a ir a verlo, porque además trabajé con él durante bastantes años en la Diputación, de modo que, mira, mi Nuria Martín ahí, que cantó maravillosamente bien. Por cierto, alcalde, estamos ya a punto de llegar al final del programa, pero no quiero que te vayas sin que hablemos un poquito del congreso que se celebra, o bueno, hoy mismo, mañana, y mañana hoy también mismo. Estás
también el Congreso regional. Sí, la verdad llevamos unos del PSOE, digamos. Unos fines de semana que no paramos, entre Congreso Nada. Federal del partido, luego la World Travel de Londres, Nada. ahora Congreso Regional, Y lo a que, 1 de diciembre viene el Congreso Provincial. Y lo que te rondaré, Morena, Y ya lo no que, para parar aquí madre hasta mía, que... Ya necesitamos ya algún fin de semana para estar tranquilos, sobre todo porque tenemos que poner ideas en orden, ¿no? Pues eso va a estar complicado, ya te lo digo. De aquí a Navidades va a ser difícil. Pues Congreso Regional, donde ya tenemos a Juan Espada, que ya ha sido elegido secretario general, pero él tiene que conformar su ejecutiva, ¿no? Su ejecutiva, que es el órgano del partido que le ayudará a dirigir lo que es el PSOE de Andalucía durante los próximos 4 años, ¿no? Y además él que hará frente a las posibles o a las elecciones autonómicas que posiblemente se adelanten, ¿no? Es algo que todavía está ahí en el ambiente, no se sabe, pero que si no se adelantan será en diciembre de 2022. Juanma Moreno, ¿no? ha dicho por activa y por pasiva que no va a adelantar las elecciones. Tengo Después pasará lo que tenga que pasar. Tengo yo mis dudas. Él ha dicho porque no piensa adelantar las elecciones, que quiere cumplir con todo el mandato. Claro. Hombre, no se dan los motivos para adelantar las elecciones, ¿no? Estamos en un momento de, digamos, estabilidad en Andalucía, ¿no? Como siempre la ha habido. Andalucía nunca ha sido una de las comunidades inestables, siempre ha habido bastante estabilidad, ¿no? Entonces, no hay motivo real para adelantar las elecciones, ¿no? Otra cosa es que los planteamientos políticos, pues digamos que les favorezcan, ¿no? Entonces, pues quiere adelantarlas para sacar un mejor resultado, creo, no lo sé. ¿Va a estar el alcalde de Benalmádena ahí en la ejecutiva regional? Pues no lo sé. ¿O no? No lo sé. ¿Sabemos algo? Todavía no lo sé. La verdad es que tengo bastante trabajo aquí en Benalmádena, ¿no? Y yo lo que me hace feliz y lo que me encanta es ser alcalde de mi ciudad, ¿no? Pero claro, uno está al final en una organización donde los compañeros también necesitan del apoyo de otros compañeros o de la experiencia, en este caso, como puede ser la mía como alcalde, ¿no? Y a lo mejor es posible que requieran ayuda o que pidan ayuda o que le eche una mano o que estés con ellos y bueno, pues estaré donde diga a los compañeros y compañeras que tengo que estar. Que tengo alguna posibilidad de estar en algún sitio, pues encantado. Si no lo tengo, tampoco me preocupa mucho más allá de ya tiene trabajo aquí, de ser alcalde de Benalmádena, ¿eh? Ya tiene bastante trabajo Desde aquí. luego. Pero lo que sí es cierto es que estar cerca de quien maneja, digamos, todas las riendas del partido es muy importante para Benalmádena, porque cuanto más cercano esté uno, bueno, pues más puede hablarle al oído, como digo yo, ¿no? Más fácil, sí. No obstante, nosotros ya, quizás por la estabilidad que estamos generando, tenemos ya relaciones ya fluidas con todos los compañeros de partido en todas las estancias y ámbitos de la organización, ¿no? Y sí me ayuda muchísimo, ¿eh? Cuando tenemos algún problema, yo siempre utilizo el conducto oficial. Oye, que vamos a hablar del apeadero de cercanías de Torrequebrada. Yo llamo al ministerio, intento hablar, o con Adif, tal, y cuando no me hacen caso es cuando entonces tiro de los compañeros, digo, hay que buscar una solución aquí, hay que movernos aquí, y no siempre funciona, pero suele funcionar. Hombre, por lo menos intentas. Alcalde, pues gracias por estar una semana más, que vaya bien el Congreso, que termina Muchas mañana gracias, y que sea todo para bien, que es lo importante. Y si es para bien para Benalmádena, todavía mejor. Eso mucho mejor. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Y a ustedes ya lo saben, la semana que viene volveremos con más temas y seguiremos repasando todo lo que ocurre aquí en Benalmádena. Que sean muy felices, que disfruten de la semana y hasta el próximo sábado.